El jefe mafioso moribundo le ruega a su doncella virgen que pase una noche con él, porque las pesadas cortinas proyectan largas sombras en la lujosa habitación de Dante Duca, y el sol poniente lo pinta todo con tonos ámbar y dorados. A Lena le temblaban los dedos mientras arreglaba las sábanas limpias, y su eficiencia habitual se veía afectada por la intensidad de la mirada oscura de Dante, que seguía cada uno de sus movimientos. Podía sentir la diferencia en el ambiente de la habitación. Ya no estaba el hombre intimidante que inspiraba respeto con solo su presencia. En su lugar, la enfermedad había excavado huecos en sus mejillas y atenuado el peligroso brillo de sus ojos. Sin embargo, de alguna manera esto lo hacía aún más amenazador, como un depredador herido, impredecible y desesperado. «Ven aquí», ordenó, con una voz más áspera de lo habitual, pero aún con ese tono de autoridad que le aceleraba el pulso. Lena se acercó a su cama con cautela, manteniendo la mirada baja. Las costosas sábanas de algodón egipcio susurraban bajo su peso mientras se incorporaba para sentarse. Incluso en su estado de debilidad, sus anchos hombros y su musculoso cuerpo llamaban la atención. «Mírame», exigió. Ella levantó los ojos lentamente y se encontró con su mirada. La intensidad que vio en ella le cortó la respiración. Sus ojos oscuros ardían con un fuego interior que su enfermedad no podía apagar. Y algo más, algo hambriento y decidido que le hizo querer retroceder. Antes de que pudiera retirarse, su mano se extendió con sorprendente rapidez y le agarró la muñeca. Su agarre era como el hierro, impactante por su fuerza a pesar de su estado. El calor irradiaba de su tacto, enviando un cosquilleo indeseado por su brazo. «Pasa una noche conmigo, Lena». Su pulgar trazó pequeños círculos en su pulso, haciéndole erizar la piel. Antes de morir, las palabras flotaban en el aire entre ellos, cargadas de significado. La mente de Lena daba vueltas. Su cuerpo se había quedado paralizado. Había oído los susurros entre el personal, había visto el desfile de médicos, pero oírle reconocer su mortalidad lo hacía real de una manera que le retorcía el estómago. Sus dedos se apretaron sobre su muñeca cuando ella no respondió. «Una noche es todo lo que pido». Lena recuperó la voz, aunque apenas fue más que un susurro. «Señor Duca, no puedo, no puedo». Su risa fue áspera, amarga. «¿O no quieres?». Intentó apartarse, pero él la sujetó con firmeza. «Por favor, déjeme ir. ¿Sabes cuánta gente mataría por estar en tu lugar?». Entrecerró los ojos y su tono adquirió ese matiz familiar y peligroso. «Por tener la atención de Dante Duca. Solo soy tu compañera», protestó Lena, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. «No soy nadie. Tú eres todo lo que quiero ahora mismo». Sus palabras eran suaves, pero tenían el peso de una amenaza. «Mi último deseo, tal vez». ¿Le negarías algo a un moribundo? La conmoción y el miedo finalmente le dieron fuerzas para liberar su muñeca de su agarre. Retrocedió tambaleando, con el pecho agitado por respiraciones rápidas y superficiales. El espacio entre ellos parecía cargado de electricidad, peligroso e impredecible. Se giró rápidamente hacia la puerta, con las piernas temblando, pero su voz la detuvo en seco antes de que pudiera alcanzar el pomo. «No puedes escapar de mí, Lena. Ahora no». Las palabras le recorrieron la espalda como agua helada, dejándola clavada en el sitio. No había duda de la amenaza en su tono, el recordatorio de que ella estaba en su mundo, bajo su control, independientemente de sus deseos. «Antes de seguir escuchando, por favor, dime desde qué lugar del mundo estás viendo hoy». Ahora, volvamos a la historia. Los tacones de Lena resonaban contra el suelo de mármol pulido mientras se alejaba apresuradamente del dormitorio de Dante. Sus manos temblaban. El peso de su petición le oprimía el pecho, dificultándole la respiración. No podía creer lo que le había pedido. Pasar la noche con él, entregarle su virginidad. Solo de pensarlo se le revolvía el estómago. El pasillo de la mansión se extendía ante ella, una prisión dorada de lujo. Las lámparas de cristal proyectaban sombras danzantes sobre las profundas paredes burdeos, y obras de arte de valor incalculable la miraban desde lo alto. Cada pieza gritaba poder, riqueza,
el oscuro imperio que Dante había construido. Se detuvo ante una ventana que iba del suelo al techo y apoyó la frente contra el cristal frío. La ciudad se extendía debajo, con sus luces titilando como estrellas caídas. La mansión duca se alzaba por encima de todo, aislada en la cima de una colina, un mirador perfecto para que un rey observara su reino, o una prisión perfecta. Su reflejo la miraba fijamente, pálido y con los ojos muy abiertos. El sencillo vestido negro del uniforme la identificaba como lo que era, solo una criada, alguien que debía ser invisible en este mundo de poder y violencia. Pero los ojos de Dante siempre la habían seguido, incluso antes de su enfermedad. Sentía su mirada clavada en su espalda mientras trabajaba, fingiendo no darse cuenta. El sonido de unos pasos resonó en el pasillo. El corazón de Lena se le subió a la garganta. Aparecieron dos hombres de Dante, con sus impecables trajes oscuros y sus expresiones indescifrables. Se movían con la fluida elegancia de los depredadores, y Lena supo que los habían enviado a buscarla. Señorita Moreno, dijo el más alto, con una voz engañosamente suave, el señor Duca solicita su presencia en su estudio. No era una solicitud. Nada en esta casa lo era. El camino hasta el estudio de Dante le pareció una marcha hacia la ejecución. Los hombres la flanquearon. Su presencia era sofocante. La casa parecía cerrarse a su alrededor. Su opulencia ahora se sentía como cadenas en lugar de lujo. Cuando llegaron al estudio, la pesada puerta de madera se abrió. La habitación olía a cuero y puros caros, el aroma del poder. Más hombres de Dante se alineaban contra las paredes, sus ejecutores de mayor confianza. Sus fríos ojos seguían cada uno de sus movimientos, y el mensaje era claro. No se iba a marchar. Uno de ellos, Marco, dio un paso al frente. Su rostro tenía una cicatriz que le recorría desde la sien hasta la mandíbula, un recordatorio de la violencia que se escondía bajo su pulido exterior. Parece confundida acerca de su posición aquí, señorita Moreno, dijo con voz grave. Se lo explicaré de forma sencilla. Usted pertenece al señor Duca. Este no es un trabajo normal del que pueda marcharse sin más. Lena apretó los puños a los lados. Solo soy una criada, susurró, pero las palabras sonaron huecas, incluso para sus propios oídos. Una risa fría resonó en la habitación. Nadie es solo algo en esta familia, respondió Marco. El señor Duca la eligió. Eso la convierte en suya. Cuanto antes lo acepte, más fácil será. La realidad de su situación la golpeó como una ola helada. Todas las salidas estaban bloqueadas, todas las ventanas vigiladas. La ciudad abajo, con su promesa de libertad, bien podría haber estado en otro planeta. Estaba atrapada en la red de Dante. Y lo había estado desde el día en que pisó por primera vez esta mansión. Las sombras del atardecer se extendían por el dormitorio de Dante, mientras Lena se quedaba en la puerta, con los suministros médicos agarrados con manos temblorosas. Su médico personal había dejado instrucciones detalladas, pero la idea de estar a solas con él le aceleraba el pulso. «Ven aquí», ordenó Dante, aunque su voz carecía de su habitual firmeza. Estaba recostado sobre almohadas de seda. Su musculoso cuerpo parecía de alguna manera disminuido contra la enorme cama. Lena se acercó con cautela y dejó los suministros en la mesita de noche. «Tengo que cambiarle las vendas, señor Duca». «Dante», corrigió él, siguiendo sus movimientos con sus ojos oscuros. «Después de todo, puedes llamarme por mi nombre». Ella se concentró en colocar la gasa y el antiséptico, tratando de ignorar cómo la luz de la lámpara suavizaba sus rasgos severos. Su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales. La camisa blanca que llevaba parcialmente desabrochada revelaba los vendajes anteriores. «Esto puede doler», le advirtió, mientras alcanzaba la cinta que sujetaba las vendas. Él no se estremeció mientras ella trabajaba, aunque ella notó que apretaba la mandíbula. La herida debajo estaba inflamada y enrojecida, un claro recordatorio del atentado contra su vida. Sus dedos se movían con suave precisión, limpiando alrededor de la herida. «Tienes manos amables», murmuró él, lo que la hizo detenerse. «Qué extraño. En esta casa de violencia,
Lena tragó saliva y continuó con su trabajo. Alguien tiene que ser amable. Se le escapó una risa amarga. La amabilidad te mata en mi mundo. Sin embargo, aquí estoy, tratando de mantenerte con vida. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. En lugar de ira, algo parecido a la diversión se reflejó en su rostro. Aquí estás. Mientras le aplicaba vendajes nuevos, no pudo evitar fijarse en otras cicatrices que marcaban su piel. Viejas heridas que contaban historias de supervivencia. Este hombre que había construido un imperio sobre la sangre y el miedo era tan mortal como cualquier otro. El médico dijo, «Necesitas descansar», dijo ella, recogiendo los suministros usados. «Sin reuniones, sin negocios». «Los negocios no se detienen porque yo esté débil», gruñó. Pero había agotamiento detrás de las palabras. «Tendrá que hacerlo», insistió ella, sorprendiéndose a sí misma con su firmeza. «No puedes gobernar un imperio si estás muerto». Sus ojos se encontraron con los de ella, intensos a pesar de su estado. «¿Por qué te importa, pequeña sirvienta? ¿Mi muerte no te liberaría?» La pregunta flotaba pesadamente en el aire. Lena se ocupó de ajustarle las almohadas, ganando tiempo para estabilizar su voz. «Hice un juramento de cuidar de las personas, incluso de ti». «¿Un juramento?», repitió él en voz baja. «Tomé esos dos una vez como familia, como honor». De repente, su mano cubrió la de ella, que descansaba sobre la almohada. «Nunca entenderás lo que me ha costado este imperio, ni lo que he perdido». Su tacto le recorrió las venas como una descarga eléctrica, pero fue la emoción cruda de su voz lo que le cortó la respiración. Por un momento, vio más allá de la fachada del despiadado Dawn y descubrió algo más humano, algo herido y real. La vulnerabilidad de su confesión la golpeó como una fuerza física, despertando emociones que ella había intentado suprimir con todas sus fuerzas. Este no era el monstruo que le había exigido su virtud. Este era un hombre que se enfrentaba a su propia mortalidad, cargando con un peso que ella no podía comprender. La lámpara de cristal tintineaba suavemente con la brisa de la tarde. Lena estaba ajustando las almohadas de Dante cuando el primer disparo rompió el silencio. El sonido resonó en la mansión como un trueno, seguido del tintineo de cristales rotos. Sus manos se congelaron en medio del ajetreo. Le siguieron más disparos, esta vez más cercanos. Se oyeron gritos procedentes de los jardines. «Señor Duca», comenzó a decir, pero Dante ya se estaba moviendo. Su rostro, normalmente pálido por la enfermedad, se había transformado en una máscara de fría furia. Tiró de las mantas y balanceó las piernas por el borde de la cama. «Tráeme mi pistola», ordenó con voz autoritaria. Cuando ella dudó, gritó, «¡Ahora!». Las manos de Lena temblaban mientras abría el cajón de la mesilla y sacaba la elegante pistola negra. El metal estaba helado contra su palma. Dante se la arrebató y comprobó el cargador con eficiencia. Sus movimientos eran precisos a pesar de su debilidad. Luchó por ponerse de pie, con las piernas temblorosas bajo el pijama de seda. «Necesitas descansar», protestó Lena, alcanzando su brazo. «¿Tu estado? ¿Mi estado?», se rió con tristeza. «Creen que me estoy muriendo, así que vienen a por mí como cobardes». Le agarró del hombro con un toque a la vez suave y firme. «Pero aún no estoy muerto». Se oyeron más disparos, ahora más cerca. El sonido de muebles rompiéndose resonó en la planta baja, seguido de gritos. El equipo de seguridad de Dante estaba enfrentándose a los intrusos, pero por lo que se oía, estaban perdiendo. «Quédate detrás de mí», ordenó Dante, apoyándose en el poste de la cama. El esfuerzo de ponerse de pie le hizo brotar sudor en la frente. «Apenas puedes caminar», siseó Lena, dividida entre el miedo y la preocupación. Una sombra pasó por delante de la puerta. Dante extendió el brazo y la empujó detrás de él. La puerta se abrió de golpe, dejando al descubierto a un hombre vestido con un traje táctico negro y con el rostro enmascarado. Lo que sucedió a continuación pareció desarrollarse a cámara lenta. El asesino levantó su arma, pero Dante fue más rápido. A pesar de su enfermedad, a pesar de su debilidad, se movió como una cobra atacando. Se oyeron dos disparos en rápida sucesión. El primero alcanzó al intruso en el hombro, haciéndolo girar.
El segundo le dio de lleno en el pecho. Pero Dante no había terminado. Cruzó la habitación con una velocidad sorprendente, agarró al hombre herido por el cuello y lo estrelló contra la pared. La máscara del asesino se cayó, revelando un rostro joven retorcido por el dolor y el miedo. ¿Quién te ha enviado?, preguntó Dante con una voz mortalmente tranquila. Cuando el hombre permaneció en silencio, Dante le presionó el pulgar sobre la herida de bala. El asesino gritó. «La familia Rizzo», jadeó. «Elena Rizzo dijo que eras débil, dijo que era el momento». Algo oscuro se reflejó en el rostro de Dante. Sin previo aviso, presionó su arma bajo la barbilla del hombre y apretó el gatillo. Lena se estremeció cuando la sangre salpicó el costoso papel pintado. El cuerpo se desplomó al suelo, dejando un rastro carmesí por la pared. Debería haber estado horrorizada. Debería haber salido corriendo y gritando de la habitación. En cambio, se quedó paralizada, mirando a Dante. A pesar de su enfermedad, a pesar de todo, ahora se mantenía erguido, irradiando poder a raudales. Sus ojos se encontraron con los de ella, aún ardiendo con esa concentración mortal. «Esto es lo que soy, Lena», dijo en voz baja. «Este es mi mundo. En el momento en que entraste en esta casa, también se convirtió en el tuyo». Abajo, los disparos habían cesado. Se oyeron pasos pesados y uno de los hombres de Dante apareció en la puerta. «Jefe, el perímetro está asegurado. Hemos capturado a otros dos que intentaban escapar». Dante asintió, pero sus ojos nunca se apartaron del rostro de Lena. Ella podía sentir el peso de su mirada, la pregunta tácita que flotaba entre ellos. Era una prueba. ¿Huiría de la violencia? ¿De él? La sangre que se acumulaba en el suelo de madera debería haberla repugnado. La naturalidad con la que había quitado una vida debería haberla aterrorizado. Pero mientras permanecía allí de pie, observando a este hombre que se movía en la frontera entre la muerte y el poder, sintió algo completamente diferente. Una atracción profunda en su pecho hacia la oscuridad que él encarnaba. Los suelos de mármol del estudio de Dante resonaban bajo los pasos de Lena mientras caminaba de un lado a otro, con las manos ligeramente temblorosas. La luz del sol moribundo se filtraba a través de las ventanas del suelo al techo, proyectando largas sombras por toda la habitación. Dante estaba sentado en su sillón de cuero, observándola con esos ojos oscuros y penetrantes que parecían ver a través de ella. «No», dijo Lena con firmeza, con una voz más fuerte de lo que se sentía. «No lo haré». Una sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Dante, pero no llegó a sus ojos. A pesar de su enfermedad, seguía dominando la habitación con una autoridad que le ponía la piel de gallina. Se aflojó la corbata de seda con un movimiento deliberado y mesurado. «¿Sabes?», dijo con una voz engañosamente suave. «En todos los años que llevo al frente de esta familia, nadie se ha atrevido a decirme que no dos veces». Lena levantó la barbilla. «Entonces quizás sea hora de que alguien lo haga». Su risa fue oscura, casi de agradecimiento. «¡Qué temperamento! Es una de las cosas que siempre he admirado de ti, Lena. Pero estás cometiendo un error. El único error fue pensar que podría trabajar aquí y mantener mi dignidad». Ella replicó, apretando los puños a los lados. «No soy una de sus posesiones, señor Duca». Dante se levantó de la silla con una elegancia que contradecía su estado. Incluso enfermo, se movía como un depredador. El sol poniente proyectaba la mitad de su rostro en sombra mientras se acercaba a ella, y Lena se encontró dando un paso atrás involuntariamente. «Todo lo que hay en esta casa me pertenece», dijo, bajando la voz. «Cada mueble, cada cuadro de estas paredes, cada persona que camina por estos pasillos, incluidos tú». Los ojos de Dante recorrieron el rostro de Lena. La espalda de Lena chocó contra la estantería que tenía detrás, y los volúmenes encuadernados en cuero se le clavaron en la columna vertebral mientras Dante seguía avanzando. «No soy de tu propiedad», susurró ella, pero su voz temblaba. «No». Él colocó una mano en el estante junto a la cabeza de ella, encerrándola efectivamente. «Entonces, ¿por qué se acelera tu corazón cuando estoy cerca? ¿Por qué tiemblas cuando te toco?». Levantó la otra mano para apartarle un mechón de pelo de la cara y ella se estremeció.
Tu cuerpo te traiciona, Kata. El apodo le provocó un escalofrío indeseado. ¡Basta!, logró decir, apartando la cara de su tacto. ¿Crees que puedes marcharte sin más? Sus dedos le sujetaron la barbilla, obligándola a mirarlo. ¿Que puedes volver a tu vida sencilla después de todo lo que has visto aquí? Todo lo que sabes sobre mí, sobre mi familia. La verdad de sus palabras la golpeó como un puñetazo. Sabía demasiado sobre sus negocios, sus enemigos, la sangre que manchaba sus manos. Había visto cosas mientras trabajaba en esa casa que nunca podría olvidar. No le diré nada a nadie, prometió, odiando lo desesperada que sonaba. La risa de Dante fue cruel. Por supuesto que no lo harás, porque nunca te irás, Lena. Eres mía, lo aceptes o no. Su pulgar rozó su labio inferior, en un gesto posesivo. La única opción que tienes es venir a mí por voluntad propia o hacer que lo entiendas por las malas. A Lena se le cortó la respiración. La amenaza en sus palabras era clara, pero también lo era otra cosa. Un oscuro deseo que aceleraba su pulso a pesar del miedo. Presionó las manos contra su pecho, tratando de empujarlo, pero era como si estuviera hecho de piedra. Por favor, susurró, aunque no estaba segura de qué estaba suplicando. Que la dejara ir o que nunca la dejara ir. Dante se inclinó hacia ella, su aliento caliente rozándole la oreja. Su colonia la envolvió, cara y embriagadora. Estaba tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo, la sólida pared de su pecho a pocos centímetros del suyo. «Te arrepentirás», murmuró, rozándole la oreja con los labios. «De una forma u otra, serás mía». El aire de la tarde mordía la piel de Lena mientras bajaba corriendo los escalones de piedra de la mansión, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Los cuidados jardines se extendían ante ella, una hermosa prisión de la que necesitaba escapar desesperadamente. Su modesta bolsa rebotaba contra su cadera con cada paso apresurado, conteniendo las pocas pertenencias que había metido apresuradamente en su interior. Las puertas de hierro se alzaban ante ella, con su intrincado diseño que se burlaba de la libertad. Dos SUV oscuros estaban aparcados cerca de la entrada, con el motor en marcha. Cuando se acercó, dos figuras emergieron de las sombras. Marco y Antonio, los ejecutores de mayor confianza de Dante. «¿Va a algún sitio, señorita Moreno?», preguntó Marco con una voz engañosamente suave, pero con una mirada dura como el acero. Lena vaciló. «Tengo que irme. No puedo quedarme aquí más tiempo». Antonio se movió para bloquearle el paso, su enorme corpulencia proyectando una larga sombra en la luz que se desvanecía. «Eso no es posible. El señor Duca ha dejado claro que debe permanecer en el recinto. No pueden retenerme aquí». La voz de Lena se quebró por la desesperación. «No soy su prisionera». La risa de Marco fue fría y sin humor. «Mire a su alrededor, señorita Moreno. Todo lo que ve pertenece a la familia Duca. Las carreteras que salen de aquí, territorio Duca. La ciudad de abajo, negocios Duca. La policía, a sueldo de Duca». Lena sintió un nudo en el pecho al darse cuenta de la realidad de su situación. Apretó con fuerza el bolso hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Incluso ese pequeño apartamento al que cree que puede volver corriendo. Antonio añadió, «El edificio es propiedad de una de las empresas ficticias del señor Duca. No hay ningún lugar al que puedas ir donde él no te encuentre». Las lágrimas brotaron de los ojos de Lena, pero se negó a dejarlas caer. «Se está muriendo», susurró, más para sí misma que para ellos. «¿Cómo puede seguir teniendo tanto poder?». Marco se acercó, bajando la voz a un tono conspirador. «El imperio Duca no muere con un solo hombre, señorita Moreno. Y las órdenes del señor Duca con respecto a usted se cumplirán, respire o no». Lena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la noche. Miró más allá de las puertas, hacia las luces centelleantes de la ciudad, tan cerca y, sin embargo, tan lejos. «Vuelve dentro», dijo Antonio sin crueldad. «Está empezando a hacer frío y sabes que pronto preguntará por ti». La derrota se apoderó de ella mientras se daba la vuelta hacia la mansión. Cada paso le pesaba como plomo en los zapatos. El peso de su intento fallido de fuga le oprimía los hombros.
Las grandes puertas dobles estaban abiertas y una cálida luz se derramaba sobre el pórtico, pero le parecía más la boca de una bestia que una bienvenida a casa. En el interior, la opulencia de la mansión parecía burlarse de ella. Las lámparas de cristal brillaban en lo alto. Las paredes estaban cubiertas de obras de arte de valor incalculable y las gruesas alfombras persas amortiguaban sus pasos. Todo era hermoso. Todo formaba parte de su jaula. Pasó junto a un espejo en el pasillo y vio su reflejo. Rostro pálido, ojos muy abiertos, con el aspecto de un pájaro atrapado, que era lo que era. La bolsa se le resbaló del hombro y cayó con un suave golpe sobre la alfombra. ¿Qué sentido tenía siquiera intentar hacer las maletas? El silencio de la mansión la oprimía, solo roto por el sonido lejano de un reloj de pie que marcaba los segundos de su encarcelamiento. Cada lujoso centímetro de este lugar pertenecía a Dante Duca, y ahora ella también. Lena se apoyó contra la pared, dejando que la superficie fría la calmara mientras asimilaba la realidad. No podía marcharse, ni ahora ni nunca. Ella formaba parte del imperio de Dante tanto como los cuadros de las paredes o la plata del comedor. Su última voluntad no había sido una petición en absoluto, había sido una orden, y ella había sido una tonta al pensar que podía desobedecerla. Una puerta crujió en algún lugar por encima de ella, y supo que era hora de enfrentarse a él de nuevo. Enfrentarse al hombre que tenía su futuro en sus manos moribundas, que exigía lealtad incluso desde su lecho de muerte. La idea le provocó un escalofrío que no era solo por miedo. Los pasillos de mármol de la mansión Duca parecían diferentes ahora. Cada rincón albergaba sombras que parecían observar cada movimiento de Lena. La tranquilidad habitual de su rutina matutina estaba cargada de una tensión eléctrica que le ponía la piel de gallina. Podía sentir la presencia de Dante en todas partes, incluso cuando él no estaba físicamente allí. Sus manos temblaban ligeramente mientras arreglaba las flores frescas en el estudio, sabiendo que él llegaría pronto. El intenso aroma de las rosas llenaba el aire, pero no servía para calmar sus nervios. El sonido de sus pasos al acercarse la hizo quedarse paralizada, con los dedos aún envueltos alrededor de un tallo. «Buenos días, Lena». Su voz era áspera, más débil que antes, pero aún así imponente. Ella no se dio la vuelta. «Buenos días, señor Duca». El silencio se prolongó entre ellos, cargado de palabras no dichas. Ella le oyó acomodarse en su sillón de cuero, el crujir de los papeles cuando comenzó a trabajar, pero sentía su mirada sobre ella, quemándole la espalda mientras se movía por la habitación. Los días pasaban así, cada momento una delicada danza de evasión y atracción. Cuando sus caminos se cruzaban, el aire parecía crepitar de tensión. A veces lo sorprendía mirándola con una intensidad que le cortaba la respiración. Otras veces se encontraba estudiando la fuerte línea de su mandíbula, la forma en que sus manos se movían con precisa elegancia, a pesar de su enfermedad. Durante sus breves interacciones, su contacto se prolongaba más de lo necesario, un roce de dedos cuando ella le entregaba su medicación, un suave agarre de su codo cuando se cruzaban en el pasillo. Cada contacto le provocaba un escalofrío, dejándola confundida y anhelante. El resto del personal notó el cambio. Susurraban cuando creían que ella no podía oírlos, con palabras llenas de advertencias y lástima. «El jefe nunca ha mirado a nadie como la mira a ella», decían. «La pobre chica no tiene ninguna oportunidad». Por la noche, sola en su habitación, Lena se quedaba despierta, reviviendo sus encuentros. Intentaba odiarlo por atraparla allí, por hacerla sentir esas cosas. Pero había momentos en los que su fachada se resquebrajaba, dejando entrever algo más humano bajo el monstruo que todos temían. Como cuando lo encontró doblado por el dolor una tarde, olvidando su orgullo mientras se agarraba el costado. Sin pensarlo, ella se apresuró a ayudarlo, y por un breve instante, él se inclinó hacia ella, vulnerable y real. Al atardecer, mientras el sol se ponía y proyectaba largas sombras a través de las ventanas del estudio, Lena se dedicó a sus tareas habituales. La bandeja con los medicamentos temblaba ligeramente en sus manos mientras se acercaba al escritorio. Dante levantó la vista de su trabajo y sus ojos oscuros se encontraron inmediatamente con los de ella.
Estás cansada, observó, con una voz más suave de lo habitual. Estoy bien, respondió ella, dejando la bandeja con precisión. Pero cuando se dio la vuelta para marcharse, él le agarró la mano. Su tacto era cálido, suave, muy diferente del agarre férreo que había sentido aquella primera noche. Ella se quedó paralizada, atrapada entre el impulso de apartarse y el deseo de quedarse. El estudio estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj antiguo de la pared. Afuera, las primeras estrellas aparecían en el crepúsculo púrpura. El pulgar de Dante trazó pequeños círculos en la palma de su mano, provocándole un cosquilleo en el brazo. «Quiero que te quedes», dijo, rompiendo el silencio. Su voz no tenía ninguno de sus habituales matices cortantes, solo una sinceridad cruda que le hizo saltar el corazón. Lena bajó la mirada hacia sus manos unidas, hacia el contraste entre la piel bronceada de él y los dedos pálidos de ella. Podía sentir los callos de su palma, prueba de una vida violenta. Esta dulzura era una máscara, se recordó a sí misma. Debajo seguía estando el hombre que la había amenazado, que la mantenía prisionera en esta jaula dorada. Pero cuando volvió a encontrar su mirada, vio algo en sus ojos que le hizo dudar de todo lo que creía saber sobre él. Había vulnerabilidad allí, una necesidad que iba más allá del mero deseo. Por un momento, vislumbró al hombre solitario que se escondía tras la poderosa fachada, y eso la aterrorizó más que sus amenazas. La seda del vestido de Lena susurró, mientras se movía por el dormitorio tenuemente iluminado de Dante, con las manos ligeramente temblorosas mientras preparaba sus medicamentos para la noche. Las cortinas estaban corridas, proyectando largas sombras sobre las alfombras persas, y el aire se sentía denso, cargado de una tensión tácita. Dante yacía en su enorme cama, su musculoso cuerpo intimidante y vulnerable a la vez contra las sábanas oscuras. «Tu fiebre está empeorando», murmuró Lena, presionando la palma de su mano contra la frente de él. El calor que irradiaba su piel le provocó una sacudida. Incluso debilitado, exudaba un poder bruto. Los ojos de Dante, oscuros e intensos, se clavaron en los de ella. La medicina ya no funciona. A Lena se le hizo un nudo en la garganta mientras buscaba un paño frío. Cuando se inclinó para secarle la frente, su aroma, una colonia cara mezclada con algo exclusivamente masculino, la envolvió. Su cuerpo la traicionó con un ligero escalofrío. «¿Tienes frío?» Su voz era áspera, sabia. «No», susurró ella, tratando de mantener su actitud profesional. Pero cuando él le agarró la muñeca, su pulso se aceleró. «Ayúdame a sentarme», ordenó, aunque la orden carecía de su habitual tono severo. Lena deslizó el brazo por detrás de sus anchos hombros, muy consciente del calor de su piel a través de la fina camisa. Sus músculos se tensaron bajo su tacto y ella tuvo que morderse el labio para mantener la concentración. Mientras le ayudaba a levantarse, él se apoyó pesadamente contra ella, con su aliento caliente en su cuello. «Hueles a jazmín», murmuró, con los labios rozándole la piel. Lena contuvo el aliento. «Señor Duca, por favor, Dante», le corrigió él, moviendo la mano hacia su cintura. «Di mi nombre, Lena». La forma en que pronunció su nombre le hizo flaquear las rodillas. Intentó retroceder, pero él la agarró con más fuerza. «Necesitas descansar». «Lo que necesito», gruñó él, «es estar más cerca de ti. Es tenerte más cerca». Sus palabras le provocaron un calor en el estómago. Sabía que debía alejarse, recordarle su debilidad, su enfermedad. Pero su cuerpo se negaba a moverse. Su mano se deslizó por su espalda, dejando un rastro de fuego a su paso. «Tu corazón late muy rápido», observó, rozando con el pulgar el punto del pulso en su cuello. «¿Me tienes miedo, pequeña sirvienta?» «Sí», admitió ella, pero ambos sabían que no era el miedo lo que la hacía temblar. «No me mientas», dijo él, enredando su otra mano en el cabello de ella y obligándola a mirarlo a los ojos. «Puedo sentir cómo tu cuerpo responde a mi tacto». Las mejillas de Lena ardían. «Estás enfermo. No piensas con claridad». «Nunca he pensado con más claridad en mi vida». Sus dedos trazaron el contorno de su mandíbula.
Cada vez que entras en esta habitación, cada vez que me tocas, quiero más. La confesión flotaba pesadamente en el aire. La mente de Elena le gritaba que huyera, pero su cuerpo se derretía contra él. Su enfermedad había despojado su habitual fachada fría, revelando algo crudo y desesperado debajo. Esto está mal, susurró, incluso mientras sus manos se aferraban a sus hombros. Todo lo que nos rodea está mal, coincidió él, con voz llena de deseo. Pero eso no lo hace menos real. Un suave gemido se escapó de ella cuando los dedos de él recorrieron su espina dorsal. El calor de su fiebre parecía filtrarse en ella, haciéndole dar vueltas la cabeza. Sabía que debía ayudarle a recostarse, que debía mantener una distancia profesional. En cambio, se encontró sumergiéndose en su oscura mirada. De repente él la agarró con más fuerza y con un movimiento fluido la atrajo hacia su pecho. Sus labios rozaron su oreja, haciendo que una descarga eléctrica recorriera sus venas. Eres mía, Elena. No lo olvides. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de las ventanas de la mansión cuando Elena Rizzo entró en el vestíbulo como si fuera suya. Sus tacones de diseño resonaban contra el suelo de mármol, cada paso deliberado y calculado. Dos de sus guardias armados la flanqueaban, y su presencia hacía que el aire se cargara de tensión. Lena se quedó paralizada, con un paño de limpieza aún en la mano. Había oído rumores sobre Elena Rizzo, la despiadada princesa de la mafia que había estado rondando el imperio de Dante como un tiburón sediento de sangre. ¿Dónde está? La voz de Elena rompió el silencio, y sus labios rojos se curvaron en una sonrisa depredadora. Antes de que Elena pudiera responder, la voz de Dante resonó desde lo alto de la gran escalera. Elena. Su tono era gélido a pesar de su estado de debilidad. Bajó lentamente, con pasos mesurados y controlados, negándose a mostrar ningún signo de su enfermedad. Los ojos de Elena brillaron. Dante, querido, no tienes buen aspecto. Di lo que vienes a hacer y vete. Dante llegó al final de la escalera, su presencia llenando la habitación a pesar de su palar. Elena se acercó, con su perfume abrumador. Las otras familias me han enviado con una oferta. Renuncia con elegancia, cede el control a alguien más capaz. Su mirada se posó en Lena, y quizás menos distraído por la ayuda común. Dante apretó la mandíbula. Vete. No seas tonto, Dante. La sonrisa de Elena se desvaneció. Te estás muriendo. Todo el mundo lo sabe. El Imperio Duca necesita un liderazgo fuerte como el tuyo. La risa de Dante fue aguda y cruel. La familia Rizzo apenas puede manejar su propio territorio. La mano de Elena se disparó, golpeando hacia la cara de Dante, pero él le agarró la muñeca en el aire. Su agarre debió de ser doloroso, pero ella no se inmutó. Ese fue tu primer error, gruñó él. Todo sucedió a la vez. Los guardias de Elena buscaron sus armas, pero Dante fue más rápido. Le retorció el brazo a Elena a la espalda, utilizándola como escudo mientras sacaba su propia pistola con la mano libre. El sonido del primer disparo fue ensordecedor en el espacio cerrado. Uno de los guardias cayó, con una mancha carmesí extendiéndose por su pecho. El segundo guardia apenas tuvo tiempo de apuntar antes de que la bala de Dante también lo alcanzara. Lena se pegó a la pared, con el corazón latiéndole con fuerza. No podía apartar la mirada del rostro de Dante, de la fría furia de sus ojos, de la precisión mortal de sus movimientos. Este era el hombre al que todos temían, el despiadado Don que había construido su imperio sobre sangre y huesos. Elena se debatió entre sus brazos, pero Dante la sujetó con facilidad, apretándole la pistola contra la sien. Tu segundo error, dijo con una voz aterradoramente tranquila, fue amenazar lo que es mío. Eres débil, escupió Elena. Las familias nunca lo harán. Las familias aprenderán lo que pasa cuando me desafían. Dante apretó el dedo sobre el gatillo. Considera esto tu única advertencia. La empujó, observando cómo tropezaba, su perfecta compostura finalmente resquebrajándose. El rostro de Elena se contorsionó de rabia y humillación mientras retrocedía hacia la puerta. Esto no ha terminado, Dante, siseó. No, asintió él.
con la pistola aún apuntándola. Pero desearás que lo esté. Elena huyó dejando a sus guardias muertos en el suelo de mármol. El silencio que siguió fue ensordecedor. Dante se volvió hacia Elena, con los ojos aún ardiendo con esa luz peligrosa. La sangre había salpicado su camisa blanca, un claro recordatorio de lo que era capaz de hacer. A pesar de su enfermedad, a pesar de su debilidad, seguía siendo letal. Seguía siendo el hombre más peligroso que había conocido jamás. Lena no podía moverse, no podía respirar. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber sentido repugnancia por la violencia que acababa de presenciar. En cambio, sentía algo completamente diferente. Un calor que no tenía nada que ver con el miedo y todo que ver con el poder bruto que él ejercía. La mirada de Dante se cruzó con la de ella y en ese momento algo cambió entre ellos. El aire crepitaba con la tensión de posibilidades tácitas. Él dio un paso hacia ella y el mundo de Lena se redujo a él. Este hombre hermoso y peligroso, que podía acabar con vidas sin dudarlo, pero que la miraba como si ella fuera lo único que importaba. Las pesadas puertas de hierro del estudio de Dante se cerraron con un ruido sordo. La sangre manchaba la costosa alfombra persa. No era suya, sino de sus enemigos. Las manos de Lena temblaban mientras presionaba un paño húmedo contra la sien de Dante, donde un pequeño corte le había arañado la piel. La adrenalina del violento encuentro aún corría por sus venas. «Déjalo», gruñó él, pero su voz carecía de su habitual dureza. Sus hombros se encogieron, y el peso de los acontecimientos de la noche lo aplastaba visiblemente. «Estás herido», insistió Lena en voz baja, mientras seguía limpiándole la herida. El silencio se prolongó entre ellos, solo roto por el tic-tac de un reloj antiguo y sus respiraciones mesuradas. La mano de Dante se levantó de golpe y le agarró la muñeca, pero en lugar de apartarla, la sujetó. Su tacto era más suave de lo que ella esperaba. «¿Sabes por qué me convertí en esto?», preguntó, con una voz áspera por una emoción que ella nunca había oído antes. «¿Por qué tuve que convertirme en este monstruo?». Lena permaneció en silencio, temerosa de romper el hechizo que se había apoderado de él. La luz de la luna que entraba por las altas ventanas proyectaba sombras en su rostro, resaltando la vulnerabilidad que había sustituido a su habitual máscara de fría indiferencia. «Tenía 12 años cuando vinieron a por mi familia», continuó, apretándole ligeramente la muñeca. «Mi padre no era cruel como yo. Creía en la misericordia y en las segundas oportunidades». Una risa amarga escapó de sus labios. «Esa misericordia lo mató. Mató a mi madre». El corazón de Lena se encogió al sentir el dolor crudo en su voz. Nunca había imaginado que existiera ese lado de él, ese niño herido bajo su exterior despiadado. «Me obligaron a mirar», susurró, con la mirada perdida en los recuerdos. «Me obligaron a ver lo que les pasa a los que muestran debilidad en este mundo. Aquel día juré, nunca más nadie a quien quisiera sufriría porque yo fuera demasiado blando». Su confesión flotaba pesadamente en el aire. Lena se encontró hundiéndose de rodillas junto a su silla, con la mano libre buscando inconscientemente la suya. «La enfermedad», continuó, con la voz ligeramente quebrada, «es la misma que se llevó a mi padre. La misma debilidad en nuestra sangre. Pero él murió porque era demasiado bondadoso. Yo no cometeré ese error. Moriré protegiendo lo que es mío». El tono posesivo de su voz le provocó un escalofrío, pero ya no era solo por miedo. Su dolor era real, crudo y de alguna manera hermoso en su tragedia. «A veces», dijo, mirándola finalmente a los ojos, «cuando me miras con esos ojos inocentes, veo a mi madre. Ella tenía esa misma mirada, como si pudiera ver lo bueno en cualquiera, incluso en monstruos como yo. Tú no lo eres», comenzó Lena, pero él la interrumpió apretándole suavemente la mano. «No intentes convencerme de que soy otra cosa que lo que soy. He derramado demasiada sangre. He destrozado demasiadas vidas». Su pulgar trazó círculos en la palma de su mano, un gesto tierno que contrastaba con sus duras palabras. «Pero contigo, a veces me pregunto cómo sería ser el hombre al que podrías amar, no solo temer». La confesión la dejó atónita. Lena lo miró fijamente,
viéndolo realmente por primera vez, no como el temible jefe de la mafia que la había mantenido cautiva, sino como un hombre moldeado por la pérdida y el dolor. Sus habituales barreras se habían derrumbado, revelando algo dolorosamente humano en su interior. Su corazón se aceleró, pero no por miedo. Esto era diferente. Una calidez se extendió por su pecho, haciéndola cuestionarse todo lo que creía saber sobre él. El monstruo que la había amenazado y atrapado era también un niño que lo había perdido todo, que había construido su imperio sobre las cenizas de su inocencia. Se sintió atraída por él de una manera que la aterrorizaba, no por su poder o su oscuridad, sino por su dolor, su vulnerabilidad, su inesperada capacidad de ternura. Al mirarle a los ojos, vio el destello de algo que podría ser amor bajo toda esa oscuridad, y eso la conmocionó hasta lo más profundo. El estudio estaba en silencio, salvo por el crepitar de la chimenea, que proyectaba sombras danzantes sobre el rostro de Dante. Su vulnerabilidad de momentos antes permanecía en el aire entre ellos, haciendo que el espacio se sintiera cargado de una tensión tácita. Las manos de Lena temblaban mientras terminaba de aplicarle un nuevo vendaje a la herida, muy consciente de su proximidad. ¿Por qué me miras así? La voz de Dante era áspera, apenas más que un susurro. Los dedos de Lena se detuvieron en su pecho. ¿Cómo? Como si vieras más allá de todo. Su mano le agarró la muñeca, con un agarre firme pero suave. Más allá del monstruo que todos temen, el calor de su piel la quemaba, acelerando su pulso. Intentó retroceder, pero su otra mano la encontró por la cintura y la atrajo hacia él. «Señor Duca, por favor». «Dante», la corrigió, oscureciendo la mirada. «Di mi nombre, Elena». Ella negó con la cabeza, pero el movimiento carecía de convicción. Su aroma la envolvía. Una colonia cara mezclada con algo más oscuro, peligroso. Esto no es apropiado. Nada de esto es apropiado. Su pulgar trazó círculos en su muñeca, provocándole escalofríos. Tú en mi casa cuidándome, viéndome débil. Apretó la mandíbula. ¿Sabes lo enloquecedor que es tenerte tan cerca, viéndote cuidarme con esas manos tan delicadas? Solo estoy haciendo mi trabajo, susurró ella. Pero las palabras sonaban huecas incluso para sus propios oídos. Con un movimiento fluido, a pesar de su lesión, Dante la atrajo hacia él. El calor de su pecho desnudo la quemaba a través de su fino uniforme. Su respiración era entrecortada, igual que los latidos erráticos de su corazón. «Dime que no sientes lo mismo», exigió. Antes de que ella pudiera responder, su boca se apoderó de la de ella. El beso fue desesperado, hambriento, lleno de semanas de deseo reprimido. Sus manos se enredaron en su cabello, inclinando su cabeza hacia atrás para profundizar el beso. Lena jadeó contra sus labios y él se aprovechó, deslizando su lengua contra la de ella de una manera que le hizo flaquear las rodillas. Debería empujarlo, debería huir, pero su cuerpo la traicionó, derritiéndose en su abrazo como si hubiera estado esperando este momento. Sus manos recorrieron su espalda, apretándola contra él hasta que no quedó ni un centímetro de espacio entre ellos. El beso se volvió más intenso, más exigente, y ella se encontró respondiendo con igual fervor. Dante gimió y el sonido la hizo vibrar. «Sabes más dulce de lo que imaginaba», murmuró contra sus labios. «Y lo he imaginado innumerables veces». Sus palabras despertaron algo en su mente, un recuerdo de quién era él, de lo que era capaz de hacer. El hombre que la había amenazado, que había matado sin dudarlo, que gobernaba su imperio con brutal eficiencia. El mismo hombre que ahora la abrazaba como si fuera preciosa, que la besaba como si fuera el aire que necesitaba para respirar. Las imágenes contradictorias chocaron en su mente, rompiendo la neblina del deseo. Con un enorme esfuerzo, Lena apoyó las manos en su pecho y lo empujó. Tenía los labios hinchados y respiraba entrecortadamente. «No», logró decir, dando otro paso atrás. «No podemos. Yo no puedo». Los ojos de Dante estaban oscuros por el deseo. Su pecho subía y bajaba rápidamente. La mirada depredadora había vuelto, pero ahora estaba teñida de algo más. Hambre, necesidad, posesión. «No puedes negar lo que hay entre nosotros para siempre, Elena». Se tocó los labios, aún sintiendo el fantasma de su beso.
Todo su cuerpo vibraba de conciencia, sin desear nada más que caer de nuevo en sus brazos. Pero ese camino entrañaba peligro, no solo físico, sino también emocional. Ya estaba demasiado cerca de enamorarse del hombre que se escondía detrás del monstruo. Un paso más y estaría perdida por completo. Tengo que irme, susurró, retrocediendo hacia la puerta. Le temblaban las manos mientras se alisaba el uniforme, tratando de recuperar algo de control. Los pasillos de la mansión siempre parecían diferentes por la noche. Lena se movía silenciosamente por ellos, llevando sábanas limpias para la habitación de Dante. Los suelos de mármol brillaban bajo la luz de la luna, que se filtraba por las altas ventanas, proyectando largas sombras que la ponían nerviosa. Pero algo más la hizo detenerse. Unas voces procedentes del estudio de Dante. No debía escuchar. Sabía que no debía hacerlo. Pero el tono urgente de la conversación la atrajo hacia la pesada puerta de roble, ligeramente entreabierta. ¿Estás completamente seguro? La voz de Dante estaba tensa por la rabia contenida. Sí, jefe. Era Marco, el consejero de mayor confianza de Dante. Giovanni lleva meses pasando información a la familia Russo. El golpe no fue aleatorio. Sabían exactamente cuándo estarías vulnerable. Las manos de Lena se aferraron a las sábanas. Giovanni era la mano derecha de Dante, prácticamente de la familia. Los había visto juntos innumerables veces, compartiendo bebidas, discutiendo negocios, riendo de viejas historias. El bastardo se ha sentado a mi mesa, comiendo mi comida, mientras tramaba mi muerte. El sonido de cristales rompiéndose hizo que Lena diera un respingo. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo lo mío? Desde el principio, fue la primera persona a la que se lo contaste. Lena se pegó a la pared, con el corazón latiéndole con fuerza. La traición en la voz de Dante era cruda, algo que nunca antes había oído en él. Le hacía parecer casi humano. Mañana por la noche se reunirá con los rusos, continuó Marco. En el viejo almacén del puerto, están planeando el golpe final. Que lo planeen. La voz de Dante había cambiado, volviéndose mortalmente tranquila. Quiero que todo esté listo. Todas las salidas cubiertas. Todas las vías de escape bloqueadas. Cuando Giovanni entre en ese almacén, me encontrará esperándole en lugar de a sus nuevos amigos. Jefe, no eres lo suficientemente fuerte. Soy lo suficientemente fuerte para matar a un traidor. Las palabras salieron como un gruñido. Los dedos de Lena temblaban al oír pasos que se acercaban a la puerta. Rápidamente se apartó y se escondió en un hueco. Marco salió, con aspecto preocupado, y se apresuró a recorrer el pasillo. Incapaz de contenerse, Lena se asomó al estudio. Dante estaba de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra el cielo nocturno. Los cristales rotos brillaban a sus pies. Tenía los hombros tensos y las manos cerradas en puños a los lados. A pesar de su enfermedad, a pesar de su estado de debilidad, irradiaba poder. El tipo de poder que proviene de la furia pura y desenfrenada. Se giró de repente y captó su mirada. Entra, Lena. Ella dudó, pero no tenía sentido fingir que no había oído nada. Caminando con cuidado sobre los cristales rotos, dejó a un lado las sábanas. Lo siento, no era mi intención. ¿Cuánto has oído? Todo. Admitió que no tenía sentido mentirle. Dante se acercó, con movimientos depredadores a pesar de su enfermedad. Entonces, ¿sabes lo que les pasa a los que me traicionan? Lena tragó saliva. Vas a matarlo, sí. Extendió la mano y le acarició la mejilla con los dedos. El contacto fue suave, pero sus ojos eran fríos. ¿Te asusta saber de lo que soy capaz, pajarito? Estás enfermo, susurró ella. Deja que tus hombres se encarguen. Se le escapó una risa siniestra. Esto es personal. Giovanni no solo traicionó mi negocio, traicionó mi confianza. Sus dedos se tensaron ligeramente sobre su mandíbula. Necesito mostrar a todos lo que pasa cuando se cruzan en mi camino. Incluso ahora, incluso así, sigo siendo el hombre más peligroso de esta ciudad. Lena lo observó mientras se dirigía a su escritorio y sacaba mapas y planos. Sus movimientos eran precisos, calculados, a pesar del ligero temblor de sus manos.
Comenzó a marcar posiciones, planeando la emboscada con la misma meticulosa atención que prestaba a todo lo demás. La fría eficiencia de sus gestos la heló. Este era el verdadero Dante Duca, no el hombre debilitado al que ella había estado cuidando, sino el despiadado jefe de la mafia que había construido un imperio sobre la sangre y el miedo. Lo veía en cada línea de su cuerpo, en cada gesto brusco, mientras se preparaba para la violencia del día siguiente. Sin embargo, algo más la inquietaba, el dolor de la traición que había percibido en su voz. Al parecer, incluso los monstruos podían ser heridos por aquellos en quienes confiaban. El aire de medianoche envolvía a Lena como un frío sudario mientras se deslizaba por los sombríos pasillos de la mansión. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Cada latido le recordaba lo que había oído. La traición, los planes de asesinato y la oscura realidad del mundo de Dante que se cerraba sobre ella. No podía quedarse. Ya no. Apretó contra sí su pequeño bolso, lleno solo con lo esencial, una muda de ropa y el poco dinero que había ahorrado. Los suelos de mármol parecían burlarse de ella con cada paso cauteloso. Su superficie pulida reflejaba la luz de la luna que se colaba por las altas ventanas. ¿Va a algún sitio, señorita Moreno? La voz le heló la sangre. Marco, uno de los soldados más leales de Dante, emergió de las sombras cerca de la entrada de servicio. Su amplia complexión le bloqueaba el paso, con los brazos cruzados sobre el pecho. La pistola, enfundada a su lado, brillaba amenazadora. Solo salía a tomar el aire, balbuceó Lena, dando un paso atrás. La palma de su mano se empapó de sudor contra la correa del bolso. La risa de Marco fue hueca. Con un bolso lleno, inténtalo de nuevo. Unos pasos pesados se acercaron por detrás y Lena sintió un nudo en el estómago. No necesitaba volverse para saber quién era. Podía sentir la presencia de Dante como una tormenta que se acercaba. «Llévala al patio», ordenó Dante, con la voz ronca por la furia que apenas podía contener. «Yo me encargaré de esto». Marco la agarró con firmeza, pero sin crueldad, y la condujo por los sinuosos pasillos de la mansión hasta el patio iluminado por la luna. El aire nocturno traía el aroma de las rosas de los cuidados jardines, una hermosa fachada que ocultaba la oscuridad dentro de esas paredes. Dante apareció momentos después, con su aspecto normalmente impecable, ligeramente desaliñado, incluso debilitado por la enfermedad, irradiaba un poder peligroso, con sus ojos oscuros fijos en ella, con intensidad depredadora. Después de todo, dijo, acortando la distancia entre ellos con pasos medidos, ¿todavía crees que puedes huir de mí? He oído lo que están planeando. Lena replicó, encontrando su voz a pesar del miedo. Tu propia gente te quiere muerto. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que me convierta en daño colateral? ¿Crees que no puedo proteger lo que es mío? Sus palabras conllevaban una promesa violenta. Se acercó a ella, rozándole la mejilla con los dedos en un gesto que era a la vez tierno y amenazador. Ya has visto lo que les hago a los que se cruzan en mi camino. Lena se apartó de su contacto. No soy tuya. Nunca acepté esto, nada de esto. Me pertenecías desde el momento en que entraste en esta presa. Gruñó Dante, acercándose hasta que ella quedó atrapada entre su cuerpo y la pared del patio. La piedra estaba fría contra su espalda, pero su presencia ardía como el fuego. Tu intento de marcharte solo demuestra lo mucho que necesitas mi protección. El mundo exterior, señaló más allá de los muros de la mansión, te destrozarán. Mejor eso que verte destrozar a todos los demás, susurró ella, pero sus palabras carecían de convicción. La verdad era que había visto demasiado de su otra cara, la vulnerabilidad y los momentos de tranquilidad, el dolor detrás de sus ojos cuando la fiebre se apoderaba de él. Dante se inclinó más cerca, con su aliento caliente contra su oído. ¿Crees que puedes irte?, preguntó con voz más baja, oscura y amenazante. Me perteneces, Lena, para siempre. La palabra para siempre resonó en el patio, una promesa y una sentencia de prisión al mismo tiempo. Lena sintió cómo la fuerza le abandonaba el cuerpo, sustituida por la aplastante constatación de que estaba atada a este hombre, a esta vida,
por cadenas más fuertes que cualquier restricción física. Su imperio, sus enemigos, su oscuridad, se habían convertido también en los suyos, lo quisiera o no. Marcos seguía de pie, atento, cerca de ellos, un silencioso recordatorio de los ojos que siempre vigilaban, de la lealtad que mantenía en marcha el mundo de Dante. La noche se cerraba a su alrededor y Lena podía sentir el peso de su fallido intento de fuga posándose sobre sus hombros como un pesado manto. Estaba atrapada en la órbita de Dante, atrapada entre el miedo y la fascinación, entre el monstruo que todos veían y el hombre que ella había vislumbrado en sus momentos de debilidad. Sus manos le agarraban ahora los brazos, no con dolor, pero con la fuerza suficiente para recordarle su poder, su dominio sobre ella. Las cortinas de seda se hinchaban con la brisa nocturna, mientras Lena se asomaba a la ventana del estudio de Dante, trazando patrones con los dedos sobre el frío cristal. Las luces de la ciudad centelleaban abajo, una escena engañosamente pacífica que enmascaraba la violencia que se gestaba bajo la superficie. Podía sentir la presencia de Dante detrás de ella, pesada e imponente, incluso en su estado de debilidad. «Atacarán esta noche», dijo, con voz ronca por la enfermedad, pero aún autoritaria. «Los hombres de Marco intentarán romper la puerta este». Las manos de Lena temblaban mientras se volvía para mirarlo. La luz de la luna proyectaba sombras duras sobre sus rasgos, haciéndolo parecer más peligroso que nunca. «¿Qué quieres que haga?» «Vigila. Avisa a mis hombres si ves algo sospechoso». Se acercó y, a pesar de su enfermedad, su presencia llenó la habitación. «Has demostrado ser útil, Lena. No me decepciones ahora». Las palabras le dolieron, pero asintió con la cabeza. ¿Qué otra opción tenía? Su intento fallido de fuga solo había reforzado el control que él ejercía sobre ella. Ahora se veía arrastrada a su oscuro mundo de violencia y venganza, participando de buen grado en sus planes. Durante toda la noche, Lena se movió por la mansión como un fantasma, comprobando ventanas y puertas, transmitiendo mensajes entre los hombres de Dante. El peso de su participación en el mundo criminal de él le oprimía los hombros, pero algo más le oprimía el corazón. Una necesidad cada vez mayor de garantizar la supervivencia de él. Cuando estallaron los disparos en el exterior, el corazón de Lena se detuvo. Corrió al estudio de Dante y lo encontró ya de pie, con el arma en la mano a pesar de su debilidad. Sus hombres se movían con eficiencia, asegurando el perímetro. «Quédate cerca de mí», le ordenó, tirando de ella detrás de su escritorio. Los sonidos de la lucha se acercaban y Lena podía oler la pólvora en el aire. A través del caos, vio a Dante dirigir a sus hombres con fría precisión. Incluso enfermo, inspiraba respeto y temor. El ataque fue brutal, pero breve. Los hombres de Marco no eran rivales para la estrategia superior de Dante. Cuando terminó, los cadáveres cubrían el suelo. Lena ayudó al atender a los heridos, con las manos firmes a pesar del horror que había presenciado. Vio que Dante la observaba, con algo parecido al orgullo en sus ojos oscuros. Más tarde, cuando comenzó la limpieza, Dante la encontró en la cocina, lavándose la sangre de las manos. Ella lo sintió antes de verlo, esa atracción magnética que parecía hacerse más fuerte cada día. «No huiste», observó él, con voz baja e íntima en la silenciosa habitación. «¿A dónde iba a ir?», preguntó Lena, pero ambos sabían que era más que eso. Ahora había elegido quedarse para ayudarlo a ser parte de este mundo violento. Dante se movió detrás de ella, su pecho presionando contra su espalda. Sus manos la agarraron por la cintura, girándola para que lo mirara. La ternura de su toque contrastaba fuertemente con la brutalidad que había presenciado horas antes. «Estás aprendiendo», murmuró, su aliento cálido contra su piel, «aceptando lo que eres para mí». Sus palabras le provocaron un escalofrío. Debería haber sentido repulsión por él, por la violencia, por todo lo que representaba. En cambio, se encontró inclinándose hacia su tacto, anhelando la oscura seguridad que él le ofrecía. La sangre aún manchaba los puños de su camisa cuando la atrajo hacia él. Sus ojos, normalmente tan fríos, ardían con una intensidad que le cortó la respiración. Este era el hombre que había matado sin piedad hacía solo unas horas.
Sin embargo, su tacto era suave mientras le acariciaba la mandíbula. El ataque había empeorado su estado. Ella podía verlo en su forma de comportarse, en el ligero temblor de sus manos. Aún así, seguía irradiando poder y control, especialmente sobre ella. Tras otra brutal muestra de violencia contra sus enemigos, Dante la atrajo hacia sus brazos. Sus labios rozaron su frente en un gesto sorprendentemente tierno. Me aseguraré de que nadie te toque, Elena, le susurró al oído. Eres mía y no te dejaré marchar. La luz plateada de la luna se filtraba a través de las altas ventanas del estudio, proyectando largas sombras sobre la imponente figura de Dante. Estaba sentado en su sillón de cuero, con su postura habitualmente rígida, suavizada por el cansancio. Lena estaba a su lado, cambiándole metódicamente los vendajes de la confrontación anterior. Sus dedos temblaban ligeramente al rozar su piel. «Estás mejorando en esto», murmuró Dante, siguiendo sus movimientos con sus ojos oscuros. La intimidad del momento se palpaba en el aire entre ellos. «He tenido mucha práctica últimamente», respondió Lena en voz baja, tratando de mantener su actitud profesional. Pero su corazón la traicionó, acelerándose cada vez que su piel tocaba la de él. Dante le agarró la muñeca cuando ella se apartó, con un agarre suave pero firme. «Mírame, Lena». Ella dudó, consciente del peligro que suponía encontrarse con su mirada. Cuando finalmente levantó la vista, la intensidad de sus dos ojos le cortó la respiración. Había desaparecido el frío cálculo al que estaba acostumbrada. En su lugar encontró un deseo puro y algo más profundo, una vulnerabilidad que le oprimía el pecho. «Señor, debería...» comenzó a decir, pero sus palabras se apagaron cuando él se puso de pie, elevándose sobre ella. Su presencia llenaba el espacio a su alrededor, masculina y abrumadora. «No», susurró él, acercando su mano libre para acariciarle la cara. «No huyas más de esto». El calor de su palma contra su mejilla le provocó un escalofrío. Lena sabía que debía apartarse, que debía mantener las barreras que había construido con tanto cuidado. Pero su cuerpo la traicionó, inclinándose hacia su caricia. «Tengo miedo», admitió, con una voz apenas audible. El pulgar de Dante recorrió su labio inferior, enviando chispas de electricidad por todo su cuerpo. «Lo sé, pero conmigo estás a salvo, Lena. Siempre has estado a salvo conmigo». No se le escapó la ironía de sus palabras. Este hombre peligroso, este asesino prometiéndole seguridad. Sin embargo, en ese momento, ella le creyó. Su otra mano soltó su muñeca para deslizarse alrededor de su cintura, acercándola más a él. «Dime que pare», la desafió, con los labios a pocos centímetros de los de ella. «Dime que no quieres esto». Lena levantó las manos y las posó sobre su pecho, sintiendo cómo le latía el corazón bajo sus palmas. La fina tela de su camisa no ocultaba el calor de su piel. Debería empujarlo, debería huir. En cambio, sus dedos se aferraron a la tela. «No puedo», susurró ella. Esa confesión rompió algo en ambos. La boca de Dante reclamó la de ella con un ansia que le dejó sin aliento. Su beso era la posesión misma, exigente, consumidor, pero de alguna manera dolorosamente tierno. Lena se derritió contra él, su resistencia se desmoronó como arena. Sus manos recorrieron su cuerpo, dejando un rastro de fuego a su paso. Cada caricia era una reivindicación, cada acaricia una promesa. Lena se encontró respondiendo con igual pasión. Sus dedos se enredaron en su cabello oscuro, atrayéndolo hacia ella. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Dante apoyó su frente contra la de ella. «Has rondado mis sueños», confesó, con la voz ronca por el deseo. «Cada noche, cada momento, solo pienso en ti». El corazón de Lena se encogió al oír sus palabras. Vio la verdad en sus ojos, en la forma en que sus manos temblaban ligeramente mientras la abrazaban. Este hombre poderoso se había vuelto tan vulnerable por desearla. Su segundo beso fue más lento, más profundo, lleno de una intensidad que le hizo flaquear las rodillas. Dante la abrazó con más fuerza, sosteniendo su peso mientras ella se tambaleaba. El calor sólido de su cuerpo contra el de ella le parecía tan adecuado que la aterrorizaba.
Cuando finalmente se separaron, Lena se sintió cambiada, marcada por su tacto de una forma que iba más allá de lo físico. Lo miró y vio tanto al peligroso jefe de la mafia como al hombre que la abrazaba con tanta ternura. La distinción entre ambos se difuminaba, y ella no estaba segura de si eso debía asustarla o emocionarla. Su cuerpo vibraba con un deseo despertado, cada terminación nerviosa viva y consciente de él. Sabía con aplastante certeza que nunca podría volver a ser como antes. Este hombre, este momento, había cambiado su mundo para siempre. ¿Qué me has hecho?, susurró más para sí misma que para él. La lámpara de cristal tembló, haciendo que prismas de luz bailaran por el suelo de mármol momentos antes de que la explosión rompiera el silencio de la noche. La detonación sacudió los cimientos de la mansión Duca, lanzando a Lena contra las paredes revestidas de roble del estudio. Le zumbaban los oídos mientras el humo se arremolinaba por el pasillo. Dante. El nombre se le escapó de la garganta antes de que pudiera detenerse. Unos pasos pesados retumbaban por los pasillos. Gritos y disparos estallaron en el ala este. El olor acre de la cordita le invadió la nariz mientras se levantaba, con las manos temblorosas. Dante apareció en la puerta, con su traje, normalmente impecable, cubierto de polvo de yeso. La sangre le goteaba de un corte sobre el ojo, pero su expresión seguía siendo inquietantemente tranquila. Sus ojos encontraron los de ella al instante, calculadores, evaluadores. «Han venido a por mí», dijo, con voz firme a pesar del caos. La familia Rossi finalmente ha hecho su jugada. Otra explosión sacudió el edificio, esta vez más cerca. Lena tropezó, pero Dante la agarró del brazo, con un agarre firme pero suave. No se le escapó el contraste. ¿Cómo podía ser tan tierno con ella mientras la violencia se desataba a su alrededor? «¿Cuántos?», susurró, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. «Lo suficientes para que esto sea interesante». Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, pero sus ojos permanecieron fríos. La atrajo hacia él, su aliento cálido contra su oreja. «Pero no te tocarán, no lo permitiré». El cristal se rompió en algún lugar cercano. Las armas automáticas dispararon contra la fachada de la mansión. Los hombres de Dante gritaban órdenes, con voces tensas por la urgencia. Se movió con fluida elegancia, empujándola hacia la parte trasera del estudio. Sus dedos encontraron un panel oculto detrás de un cuadro que revelaba un estrecho pasadizo. «Esto lleva a la habitación segura. Allí estarás protegida. No puedo dejarte». Las palabras la sorprendieron tanto como parecieron sorprenderlo a él. La expresión de Dante se suavizó durante una fracción de segundo antes de endurecerse de nuevo. «Esto no es una petición, Lena». Le puso una pequeña pistola en la palma de la mano. El metal estaba frío, cargado de promesas y amenazas. «Si alguien que no sea yo entra por esa puerta, dispárale». Los sonidos de la lucha se acercaban. Dante apretó la mandíbula mientras evaluaba el peligro que se avecinaba. Sus manos le acariciaron la cara con rudeza y delicadeza a la vez. «Confía en mí», le ordenó, clavando en ella una mirada tan intensa que le cortó la respiración. Lena asintió, incapaz de apartar la vista de sus ojos. El hombre que tenía delante era a la vez el despiadado jefe de la mafia que la había atrapado en su mundo y el moribundo que le había suplicado pasar una noche con ella. La contradicción le hacía dar vueltas la cabeza. La guió hacia el pasadizo con movimientos precisos y controlados, a pesar del caos que estallaba a su alrededor. La puerta oculta comenzó a cerrarse, pero Dante la mantuvo abierta un momento más. Sus ojos se encontraron con los de ella a través del estrecho hueco, y en ellos vio algo que le hizo latir el corazón con fuerza. Una promesa, feroz e inquebrantable. «Sigue viva», susurró ella. La puerta se cerró con un suave clic, dejándola en la oscuridad, solo rota por las tenues luces de emergencia que bordeaban el pasillo. A través de las gruesas paredes aún podía oír los sonidos amortiguados de los disparos y los gritos. En algún lugar ahí fuera, Dante estaba luchando, protegiendo su imperio y a ella. Lena apretó los dedos alrededor del arma mientras avanzaba por el pasillo. Cada paso la alejaba más de él,
pero aún podía sentir el fantasma de su tacto en su piel. La intensidad de su mirada se grabó en su memoria. Se dio cuenta con sorprendente claridad de que ya no solo estaba huyendo del peligro, estaba rezando por su supervivencia. La puerta de la habitación segura se alzaba ante ella, acero sólido y promesa. Mientras tecleaba el código que Dante le había hecho memorizar semanas atrás, oyó su voz en su cabeza. Eres mía, Lena, y yo protejo lo que es mío. Por primera vez desde que entró en su oscuro mundo, esas palabras no le parecieron una amenaza, le parecieron un salvavidas. El aire de la tarde estaba cargado de tensión mientras Lena observaba a Dante revisar metódicamente sus armas. Sus movimientos eran precisos, calculados, a pesar de la enfermedad que había devastado su cuerpo. El estudio, que normalmente era un santuario de lujo con sus sillas de cuero y muebles de caoba, ahora parecía una sala de guerra. No deberías estar aquí, dijo Dante, sin levantar la vista del arma que estaba cargando. Su voz tenía ese tono familiar de autoridad, pero Lena percibió un ligero temblor en ella, algo que solo ella notaría. No me voy. Lena apretó los puños a los lados. Las últimas semanas lo habían cambiado todo. Ya no era solo la criada que le temía. Era una mujer que había visto más allá de su coraza, que había sentido la dulzura de su tacto en la oscuridad. Dante apretó la mandíbula. Esto no es una petición, Lena. Finalmente levantó la vista y sus ojos oscuros se encontraron con los de ella. Vienen a por sangre. El sistema de seguridad de la mansión se activó de repente, con luces rojas parpadeando a través de las ventanas. Dante se movió con sorprendente rapidez y agarró su chaqueta. Afuera, los motores de los coches rugían y se oían voces dando órdenes en italiano. «Ya están aquí», gruñó mirando su teléfono. Sus hombres informaban de sus posiciones, preparándose para el asedio que estaba a punto de comenzar. El corazón de Lena latía con fuerza en su pecho. Sabía que debía estar aterrorizada, y lo estaba. Pero había algo más que ardía con más fuerza. La necesidad de quedarse, de protegerlo, aunque eso significara enfrentarse a sus demonios junto a él. «Dante», susurró, alcanzando su brazo. El músculo bajo sus dedos estaba tenso, enrollado como un resorte, listo para liberarse. Él se volvió hacia ella y por un momento, la máscara del despiadado jefe de la mafia se deslizó. Levantó la mano para acariciar su rostro, rozándole la mejilla con el pulgar. La ternura del gesto le cortó la respiración. «Lo has cambiado todo», murmuró, con la voz ronca por la emoción. «Pensaba que iba a morir solo, pero tú...» Se cayó cuando estallaron los disparos en el exterior. Lena se estremeció al oír el ruido, pero Dante se mantuvo firme, con la mano aún suave sobre su rostro. El contraste era sorprendente, su tacto tan suave, mientras la violencia se desataba a su alrededor. «Necesito que estés a salvo», dijo, con la expresión endurecida de nuevo. «Pase lo que pase ahí fuera». Una explosión sacudió la mansión, interrumpiendo sus palabras. Las ventanas vibraron y en algún lugar de la planta baja se rompieron cristales. El cuerpo de Dante se movió instintivamente, protegiéndola de cualquier posible escombro. Las voces de sus hombres resonaban por los pasillos, gritando posiciones y advertencias. El ataque había comenzado en serio. Lena podía sentir los latidos del corazón de Dante contra su pecho, fuertes y constantes a pesar de todo. Este era el hombre que la había obligado a quedarse, que le había exigido una noche, que le había mostrado tanto su lado más oscuro como el más tierno. «Yo elegí esto», dijo ella con firmeza, agarrándole de la camisa. «Te elegí a ti». Algo brilló en sus ojos, orgullo, posesión y algo más profundo que le hizo flaquear las rodillas. Pero no había tiempo para más palabras. El sonido de la lucha se acercaba. Dante la empujó hacia el panel oculto en la pared del estudio, una habitación segura cuya existencia ella desconocía hasta ese momento. Sus movimientos eran urgentes, pero cuidadosos, como si ella fuera algo precioso que no podía permitirse romper. Las puertas ocultas se deslizaron y se abrieron, revelando un pequeño espacio fortificado. Dante la guió al interior, con la mano firme sobre su hombro. Sus ojos ardían con intensidad mientras la miraba por última vez.
Volveré a por ti, Lena. Nadie volverá a tocarte. El suelo de mármol bajo los pies de Lena vibraba con cada explosión que sacudía la mansión. Agachada en la habitación secreta detrás del estudio de Dante, su corazón latía con fuerza contra sus costillas mientras los disparos estallaban fuera. Los sonidos de la violencia resonaban a través de las paredes, gritos, chillidos y el devastador estruendo de las armas que la hacían estremecerse con cada explosión. Sus dedos temblaban mientras los presionaba contra la fría pared, tratando de mantenerse firme. La última imagen de Dante la atormentaba, con la mandíbula apretada con determinación, los ojos oscuros con violencia prometida mientras la empujaba a este escondite. «Quédate aquí», le había ordenado, con una voz que no admitía réplica. «No importa lo que oigas». Otra explosión sacudió las ventanas y Lena apretó los ojos. El olor acre de la pólvora y el humo se filtraba por la ventilación, haciéndole llorar los ojos. Podía oír las pesadas botas de los hombres corriendo por los pasillos, sus voces amortiguadas, pero urgentes. «¡Encontradlo!», gritó alguien desde el otro lado de las paredes. «El jefe quiere a Duca muerto antes del amanecer». A Lena se le cortó la respiración. Se llevó la mano a la boca para ahogar cualquier sonido que pudiera escapar. La idea de que Dante cayera en manos de esos hombres le provocó un dolor en el pecho tan intenso que la sorprendió. ¿Cuándo se había vuelto tan importante para ella ese hombre peligroso? ¿Cuándo había empezado a importarle más su seguridad que la suya propia? El sonido de las armas automáticas volvió a llenar el aire, esta vez más cerca. Se rompió un cristal en algún lugar cercano, probablemente las ventanas del suelo al techo del estudio de Dante. Se imaginó cómo explotaban hacia adentro, lloviendo fragmentos mortales sobre la antigua alfombra persa que había limpiado ayer mismo. «¡Está aquí!», gritó una voz, seguida del sonido característico del arma preferida de Dante, una 45 personalizada que le había visto limpiar innumerables veces mientras ella trabajaba. Dos disparos, luego silencio. El tiempo parecía prolongarse infinitamente mientras esperaba, cada segundo una eternidad de incertidumbre. La lucha se extendía por la mansión como una danza mortal, a veces distante, a veces aterradoramente cerca. Podía seguir los movimientos de Dante por el sonido de su arma. Cada disparo era preciso y decidido, en comparación con la ráfaga de fuego automático de sus enemigos. La mente de Lena divagó hacia su último momento juntos, apenas unas horas antes. La forma en que él la había mirado, con los ojos más suaves que nunca, a pesar de la amenaza inminente. Sus dedos habían acariciado su mejilla con una delicadeza sorprendente. «Confía en mí», le había susurrado, y ella había visto algo en su mirada que nunca habría esperado. Vulnerabilidad. Una explosión particularmente fuerte sacudió el polvo del techo. Lena se cubrió la cabeza instintivamente, con el cuerpo tembloroso. Quería asomarse para saber qué estaba pasando, pero las órdenes de Dante la mantuvieron en su sitio. Había visto lo suficiente de su mundo como para saber que desobedecer ahora podría costarles la vida a ambos. La lucha se intensificó, concentrándose ahora en lo que parecía ser el salón principal. Podía oír la voz de Dante, fría y autoritaria, elevándose por encima del caos. «¿Creías que podías quitarme lo que es mío?». Las palabras fueron seguidas por más disparos y un grito que se interrumpió abruptamente. Los minutos pasaron como horas mientras los sonidos de la batalla disminuían gradualmente. Los disparos se hicieron más esporádicos y luego cesaron por completo. El silencio que siguió fue casi peor que el ruido, pesado, opresivo, lleno de incertidumbre. Lena contuvo la respiración, esforzándose por escuchar cualquier indicio de quién había salido victorioso. Unos pasos se acercaron al estudio, lentos y mesurados. El corazón de Lena casi se detuvo cuando se acercaron a su escondite. Se pegó a la pared del fondo, aunque sabía que la habitación del pánico era impenetrable. Los pasos se detuvieron fuera. La voz de Lena Dante, áspera pero viva, la llamó. «Se ha acabado». El alivio la invadió con tanta intensidad que casi se le doblan las rodillas. Abrió la puerta oculta, con manos temblorosas y salió al estudio.
La imagen que se encontró allí la habría horrorizado en otro momento. La elegante habitación estaba destrozada. Las balas habían atravesado obras de arte de valor incalculable y la sangre manchaba las alfombras importadas. Pero sus dos ojos solo se fijaron en Dante. Estaba de pie en la puerta, con su caro traje rasgado y manchado de sangre, todavía con una pistola en la mano derecha. Los cadáveres cubrían el pasillo detrás de él, testimonio de la violencia que acababa de desatarse. Sin embargo, fue la mirada en sus ojos lo que la cautivó, feroz, triunfante y llena de algo que le cortó la respiración. La mansión quedó sumida en un silencio inquietante después de que cesaran los disparos. Los cadáveres cubrían los suelos de mármol y la sangre se filtraba en las costosas alfombras. Lena salió de su escondite en la bodega, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas, mientras pisaba con cuidado los cuerpos caídos. El olor acre de la pólvora impregnaba el aire. Encontró a Dante en su estudio, de pie junto a la ventana. Su camisa blanca estaba salpicada de sangre, y tenía los nudillos en carne viva y sangrando. Cuando se volvió hacia ella, sus ojos tenían esa intensidad familiar que la emocionaba y aterrorizaba a la vez. «Ya está hecho», dijo con voz ronca. «Ven aquí». Lena se acercó con cautela, notando cómo parecía diferente ahora, más controlado, calculador. La debilidad de su enfermedad parecía haber desaparecido por completo. «Hay algo que debes saber», continuó Dante, sirviéndose un vaso de whisky con manos firmes. «Todo lo que ha pasado, los intentos de asesinato, la traición, incluso el empeoramiento de mi enfermedad, todo formaba parte de mi plan». Las palabras golpearon a Lena como un golpe físico. Tropecó hacia atrás y se agarró al borde de su escritorio para apoyarse. «¿Qué? Hace meses que supe quién era el traidor. Marco no solo me estaba traicionando, estaba trabajando con la familia de Elena Rizzo para apoderarse de mi territorio». Dante frunció los labios con disgusto. Necesitaba atraerlos, hacerles creer que era débil. Mi enfermedad me proporcionó la tapadera perfecta. La mente de Elena repasó rápidamente las últimas semanas, cada momento de vulnerabilidad que había presenciado, cada vez que había atendido sus heridas. «¿Me utilizaste? Necesitaba a alguien de quien no sospecharan, alguien puro». Dante dejó su copa y se acercó a ella con gracia depredadora. «Tu presencia aquí, tu cuidado por mí, los convenció de que realmente estaba fallando. Se volvieron descuidados, demasiado confiados». Las lágrimas calientes picaban en los ojos de Lena. Todos esos momentos íntimos, las veces que había visto su supuesta debilidad, habían sido movimientos calculados en su juego. «La noche que me pediste que me quedara contigo. Eso fue real». Dante la interrumpió bruscamente. Su mano se extendió para agarrarle la barbilla, obligándola a mirarlo a los ojos. «Todo lo que hubo entre nosotros fue real. Tú eras la variable que no había tenido en cuenta, Lena, lo único que no podía controlar». Pero Lena ya estaba negando con la cabeza, tratando de apartarse de su contacto. La manipulación le pareció como una puñalada en el estómago. «¿Cómo puedo creer en algo de lo que dices? Porque no voy a disculparme por ello», gruñó, empujándola contra el escritorio. «Volvería a hacerlo todo. Cada engaño, cada manipulación. Te mantuvo a salvo. Mantuvo a mis enemigos centrados en mí en lugar de descubrir lo que significas para mí». Sus palabras flotaban en el aire entre ellos, cargadas de implicaciones. Lena podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo, oler la pólvora y la sangre en su ropa. A pesar de su ira, a pesar de sentirse utilizada, su traicionero corazón seguía latiendo con fuerza ante su proximidad. «Elena Rizzo te quería muerta», continuó Dante, bajando la voz. «Ella sabía lo que te estabas convirtiendo para mí antes que yo. Si no hubiera jugado este juego a la perfección, habría sido su primer objetivo». La revelación dejó a Elena atónita y en silencio. Recordó las visitas de Elena a la mansión, la forma en que la mujer la miraba con un odio apenas disimulado. Ahora todo tenía sentido. La seguridad adicional, la forma en que Dante la había mantenido cerca, incluso mientras la alejaba. «Ahora solo tú importas», dijo Dante,
acariciándole el labio inferior con el pulgar. Todo lo que he hecho, las mentiras, el engaño, todo era para proteger lo que es mío. Y tú, Lena, eres mía. Su declaración posesiva debería haberla asustado. En cambio, le provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo. Ahí estaba la verdad sobre él. No la debilidad que ella creía haber presenciado, sino este hombre calculador y peligroso que quemaría el mundo para mantenerla a salvo. No lo siento, repitió, clavando sus ojos en los de ella con una intensidad inquebrantable. Haría cualquier cosa para mantenerte a salvo, Lena. Ahora solo tú importas. Las puertas de caoba del estudio de Dante se abrieron de golpe cuando Lena irrumpió en la habitación, con las manos temblorosas por una mezcla de furia y traición. La habitación aún olía a pólvora por la pelea anterior, y había cristales rotos esparcidos por la alfombra persa. Dante estaba de pie junto a su escritorio, con la camisa manchada de sangre, que no era suya, mientras se servía tranquilamente una copa. Me has utilizado. La voz de Lena se quebró. Todo este tiempo solo he sido parte de tu plan. Los oscuros ojos de Dante se posaron en ella sin mostrar remordimiento alguno. Hice lo que era necesario. ¿Necesario? Ella se acercó, olvidando momentáneamente su miedo hacia él en medio de su ira. Me hiciste creer que estaba atrapada aquí, indefensa. Manipulaste mis sentimientos. Hiciste que me preocupara por ti mientras tramabas a mis espaldas. El vaso de cristal golpeó el escritorio con un fuerte estruendo cuando Dante lo dejó sobre él. Sus movimientos eran precisos, controlados, pero había algo peligroso acechando bajo la superficie. Todo lo que hice fue para proteger lo que es mío. No soy tuya, replicó Lena, aunque su corazón se aceleró al oír sus palabras. No eres mi dueño, Dante. No puedes jugar así con la vida de las personas. Entonces se movió, cruzando el espacio que los separaba con gracia depredadora. A pesar de su enfermedad, a pesar de la batalla que acababa de librar, irradiaba poder. Le agarró la barbilla con la mano, obligándola a mirarlo a los ojos. ¿Crees que disfrutaba viéndote cuidarme, sabiendo que mis enemigos se acercaban? ¿Crees que quería ponerte en peligro? Lena intentó apartarse, pero él la sujetaba con firmeza. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me metiste en esto? Porque necesitaba que creyeran que era débil, gruñó. Necesitaba que pensaran que podían llegar a mí a través de ti. Y hicieron exactamente lo que esperaba. Mostraron sus cartas, revelaron sus traiciones. Le rozó el labio inferior con el pulgar, un gesto suave que contrastaba con sus duras palabras. Pero no pienses ni por un momento que lo que pasó entre nosotros no fue real. Las lágrimas picaban en los ojos de Lena. ¿Cómo puedo creer nada de lo que dices? Eres un asesino, un manipulador. Todo en ti es peligroso. Sí, asintió él, bajando la voz. Soy peligroso, soy violento, soy todo de lo que deberías huir. Su otra mano se deslizó hasta su cintura, atrayéndola hacia él. Pero quemaría toda esta ciudad para mantenerte a salvo. La intensidad de su mirada le cortó la respiración. Este era el verdadero Dante. No el moribundo que le había suplicado pasar una noche con ella. No el jefe calculador que había orquestado la caída de su enemigo. Este era el hombre que le había mostrado destellos de su alma en las horas oscuras de la noche, que le había confiado sus debilidades. «Podrías haberme dicho la verdad», susurró ella, «y arriesgarme a que alguien descubriera el engaño, arriesgarme a que te hicieran daño para llegar a mí». Su abrazo se hizo más posesivo. «No, necesitaba que todos creyeran que solo eras mi criada, un peón más, porque en el momento en que se dieran cuenta de lo que realmente significas para mí, te habrías convertido en su objetivo principal». El corazón de Lena latía con fuerza en su pecho. «¿Y qué significo para ti?» La expresión de Dante se oscureció con deseo y algo más profundo, algo que le hizo flaquear las rodillas. «Lo eres todo, Lena. Mi salvación, mi debilidad». Sus labios rozaron su oreja. «Mi reina». Ella se estremeció ante sus palabras y el calor de su aliento contra su piel. Sus manos se aferraron a su camisa, divididas entre empujarlo y acercarlo más.
¿Cómo puedo confiar en ti? Porque cada mentira que dije, cada movimiento que hice fue para eliminar a cualquiera que pudiera hacerte daño. Sus dedos se enredaron en su cabello, acariciándole la nuca. No voy a disculparme por proteger lo que es mío, pero te prometo esto. Nunca más tendrás que dudar de mis sentimientos por ti. La última resistencia de Lena se desmoronó al ver la verdad en sus ojos. Este hombre peligroso y violento lo había orquestado todo, no solo para sobrevivir, sino por ella. Había eliminado a sus enemigos, asegurado su imperio y al mismo tiempo garantizado su seguridad. Era retorcido, manipulador y, sin embargo, totalmente acorde con su forma de ser. Ella levantó la mano para tocarle la cara, sintiendo la línea marcada de su mandíbula. «Sigues siendo un bastardo», susurró. Una sonrisa oscura se dibujó en sus labios. «Pero soy tu bastardo». La luz de la luna se filtraba a través de las pesadas cortinas del estudio de Dante, proyectando largas sombras sobre el suelo de mármol. Lena estaba de pie ante él, con las manos ligeramente temblorosas a los lados. Los acontecimientos de las últimas semanas lo habían cambiado todo. La violencia, las traiciones, la innegable atracción entre ellos. Ya no podía ignorarlo. Los oscuros ojos de Dante se fijaron en ella con esa intensidad familiar que le cortaba la respiración. A pesar de estar debilitado por su enfermedad, dominaba la habitación con su presencia. Sus anchos hombros estaban tensos, su mandíbula apretada en esa línea decidida que ella había llegado a conocer tan bien. «Me manipulaste», dijo Lena, con voz firme a pesar de la tormenta de emociones que sentía en su interior. «Me utilizaste para llegar a tus enemigos». «Sí». Su respuesta fue inmediata, sin remordimientos. Dio un paso hacia ella y, aunque todos sus instintos le decían que retrocediera, se mantuvo firme. «Utilicé todo lo que tenía a mi alcance para proteger lo que es mío». «No soy tuya», susurró ella, pero las palabras carecían de convicción. Una sonrisa peligrosa se dibujó en las comisuras de sus labios. «¿No lo eres?». Acortó la distancia entre ellos y le acarició el rostro con la mano. Su tacto era suave, en contraste con el hombre despiadado que ella sabía que era. «Cada vez que te toco, tu cuerpo te traiciona, Lena. Cada vez que estoy cerca, tu pulso se acelera». Como para demostrar su punto, su pulgar rozó su labio inferior y su corazón retumbó en su pecho. «Eso es solo físico», argumentó débilmente. «No». Su voz se volvió más grave, más áspera. «Es más que eso. Has visto lo peor de mí, la violencia, la oscuridad. Sin embargo, sigues aquí porque no me dejas marchar, porque no quieres marcharte». Su otra mano se posó en su cintura, atrayéndola hacia él. «Has tenido oportunidades de huir, de traicionarme, pero no lo has hecho». Las lágrimas le picaban en los ojos. «Eres un monstruo». «Sí». No lo negó. Sus dedos se enredaron en su cabello, acariciándole la nuca. «Soy el monstruo que quemaría esta ciudad hasta los cimientos para mantenerte a salvo. El monstruo que sueña contigo cada noche. El monstruo que nunca ha deseado nada como te deseo a ti». Sus palabras la golpearon como golpes físicos, cada uno de ellos rompiendo las paredes que ella había construido alrededor de su corazón. «Dante, eres mía, Lena». Su frente se presionó contra la de ella, su aliento cálido en sus labios. «Y lucharé por ti hasta el final. Ya sean mis enemigos, esta enfermedad o tu propia resistencia, lucharé contra todo». Un sollozo se le atascó en la garganta. «¿Por qué yo? ¿Por qué tenía que ser yo?». Su abrazo se hizo más fuerte, casi doloroso por su intensidad. «Porque viste más allá del monstruo. Me miraste y viste algo que merecía la pena salvar, incluso cuando yo no lo merecía. Cuidaste mis heridas sin pestañear, me viste matar sin huir. Eres más fuerte de lo que crees, más valiente de lo que crees». «Tengo miedo», admitió ella, levantando finalmente las manos para agarrarle la camisa. «Miedo de sentir esto por ti, miedo de lo que significa». «Bien». Sus labios rozaron su sien. «El miedo nos mantiene vivos en este mundo. Pero no nos temas, Lena. Lo que hay entre nosotros es lo único real que he conocido en años». Entonces ella lo miró,
lo miró de verdad, más allá de su peligrosa apariencia, más allá de la manipulación y la violencia. Vio al hombre que lo había perdido todo, que había construido un imperio sobre sangre y dolor, que ahora la miraba como si ella fuera su salvación. Si me quedo, susurró ella. Si elijo esto, si te elijo a ti, ¿qué pasará entonces? Sus ojos oscuros brillaron con promesas. Entonces te lo daré todo, mi protección, mi imperio, mi vida, lo que queda de ella, no más mentiras entre nosotros, no más juegos. Su pulgar le secó una lágrima que ella no se había dado cuenta de que había caído. Te convertirás en mi reina, mi compañera, mi razón para luchar hasta mi último aliento. El peso de sus palabras se posó sobre ella como un manto. Era el momento de la verdad. Podía luchar contra ello, negarlo, huir de ello, o podía aceptar lo que sabía en lo más profundo de su ser desde el primer día. Ella le pertenecía tanto como él le pertenecía a ella. Se apretó contra él, moldeando su cuerpo al suyo, y sintió cómo él inspiraba bruscamente. Entonces lucha por mí, le susurró contra los labios. Lucha por nosotros. Su respuesta fue un beso que la quemó como un incendio forestal, consumiendo hasta la última duda, hasta la última vacilación. En ese momento, supo que esa era su elección, su destino. Ese mundo peligroso, hermoso y terrible que él había construido sería su reino, y ella lo gobernaría a su lado durante el tiempo que les quedara. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas antibalas de la mansión, proyectando largas sombras sobre el suelo de mármol. Lena estaba de pie en el estudio de Dante, pasando los dedos por el escritorio de caoba, donde solo unos días antes habían luchado por sus vidas. El aire aún conservaba rastros de pólvora y violencia, pero también había algo más. Victoria. Dante entró en la habitación, con su presencia imponente como siempre, a pesar de las vendas visibles bajo su camisa a medida. Sus ojos oscuros encontraron los de ella inmediatamente, magnéticos y posesivos. La frialdad que antes lo definía se había suavizado, pero solo para ella. Ya nos hemos ocupado de los últimos, dijo con voz baja y ronca. Víctor ya no será un problema. Lena asintió, recordando la traición que casi les había costado todo. Y con Elena fuera, sus labios esbozaron una sonrisa peligrosa. Ella tomó su decisión cuando se puso del lado de Víctor. Lena se acercó a él, atraída por la fuerza tranquila que irradiaba su cuerpo. Su mano encontró su cintura y la atrajo hacia él con una delicadeza que contradecía su reputación despiadada. El contacto le provocó un escalofrío. ¿Cuánto habían cambiado las cosas desde los días en que ella era su criada y le tenía miedo hasta a su sombra? «Estás pensando demasiado», murmuró Dante, acariciándole la mejilla con el pulgar. «Lo veo en tus ojos». «Estoy pensando en cómo ha cambiado todo», admitió ella. «Cuando me pediste por primera vez que pasara esa noche contigo, estaba aterrorizada. Pensaba que eras un monstruo». Su pecho retumbó con oscura diversión. «Y ahora sé que sigues siendo peligroso», dijo ella mirándolo a los ojos. «Pero eres mío». La posesividad en su voz hizo que sus ojos se oscurecieran con deseo. La empujó contra el escritorio, con las manos agarradas a la madera a ambos lados de ella. «Repítelo. Es mío», susurró ella, ahora más segura, igual que yo soy tuya. La expresión de Dante se suavizó, mostrando esa rara vulnerabilidad que solo ella podía ver. «Nunca pensé que encontraría a alguien que pudiera soportar esta vida», confesó. «Alguien que pudiera ver más allá de la violencia y aún así decidiera quedarse». Lena levantó la mano y le acarició la cicatriz de la mandíbula, un recuerdo de la batalla que habían sobrevivido juntos. «Al principio no me diste otra opción, ¿recuerdas? Pero en algún momento se convirtió en mi elección. Yo elegí esto. Te elegí a ti». Él le cogió la mano y le dio un beso en la palma. El tierno gesto contrastaba fuertemente con el hombre brutal que ella sabía que podía ser. «Quemaría esta ciudad hasta los cimientos para mantenerte a salvo», prometió, con la voz ronca por la emoción. «Lo sé», dijo ella simplemente, «porque lo sabía. Había visto su crueldad de primera mano.
Había sido testigo de lo lejos que estaba dispuesto a llegar para proteger lo que era suyo. Pero también había visto su honor, su lealtad, la forma en que se preocupaba por su gente. Dante la atrajo hacia él, apoyando la frente contra la de ella. El imperio está a salvo ahora, dijo. Nadie se atreverá a desafiarnos de nuevo, no después de lo que le pasó a Víctor. La mención de la traición de su primo aún le dolía, pero Lena ahora entendía que, en su mundo, la confianza había que ganársela y mantenerla con sangre. Había aprendido a aceptar la oscuridad que conllevaba amar a Dante Duca. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Sus labios esbozaron esa sonrisa peligrosa que ella había aprendido a amar. Ahora construiremos nuestro futuro juntos. Su mano se deslizó hasta su cuello y su pulgar rozó su pulso. No más esconderse, no más huir. Eres la reina de este imperio, Lena. Mi reina. Las palabras se posaron sobre ella como una corona, pesadas por la responsabilidad, pero acertadas. Se había ganado su lugar aquí, no solo en su cama, sino a su lado. Ya no era la inocente doncella que temblaba ante su presencia. Ahora era más fuerte, templada por el fuego y la sangre, igual que él. Nunca pensé que encontraría la paz en el caos, admitió, inclinándose hacia su tacto. Pero contigo, incluso la oscuridad se siente como un hogar. El sol de la mañana seguía saliendo sobre la ciudad que ahora les pertenecía a ambos, proyectando una luz dorada sobre el estudio donde todo había comenzado. Habían sobrevivido a la traición, la violencia y la muerte misma para estar aquí juntos, más fuertes por cada cicatriz y sacrificio. Lena levantó la cara hacia él y vio en sus dos ojos la misma devoción feroz que ardía en su propio corazón. La mansión Duca brillaba a la luz de la mañana, con sus ventanas reflejando el amanecer como diamantes pulidos. El aire amenazador que antes impregnaba cada rincón se había suavizado, aunque no había desaparecido por completo. Al fin y al cabo, seguía siendo el hogar del jefe mafioso más poderoso de la ciudad. Lena estaba de pie en el balcón de lo que ahora era su dormitorio compartido, envuelta en una bata de seda, observando a los jardineros cuidar las rosas abajo. La vista la hizo sonreír, cosas tan normales sucediendo en un lugar que había visto tanta sangre y violencia. Sus dedos recorrieron la fría barandilla de mármol, recordando lo diferente que había sido todo cuando llegó por primera vez como criada. Te has levantado temprano. La profunda voz de Dante llegó desde detrás de ella. Sus pasos eran silenciosos sobre la lujosa alfombra, pero ella podía sentir su presencia, ese polo magnético que la había atraído hacia él desde el principio. Se volvió para mirarlo, fijándose en su aspecto. La enfermedad que una vez había amenazado con arrebatárselo había desaparecido, dejándolo más fuerte que nunca. Sus anchos hombros llenaban su impecable camisa blanca, y sus ojos oscuros tenían esa intensidad familiar que le cortaba la respiración. Me gusta ver el amanecer, dijo ella en voz baja. Por la mañana, todo parece posible. Dante se acercó y le rodeó la cintura con la mano con naturalidad. El contacto que antes la había hecho retroceder, ahora le resultaba reconfortante. Todo es posible, la corrigió él. Yo soy dueño de esta ciudad y tú eres dueña de mí. Lena se inclinó hacia él, inhalando su familiar aroma. El poderoso Dante Duca es propiedad de su antigua criada, bromeó ella, aunque ambos sabían que era cierto. Él la estrechó un poco más. No olvides quién eres ahora, Gada. Eres la reina de este imperio. La palabra reina todavía le resultaba extraña. La transición de sirvienta a esposa del jefe de la mafia no había sido fácil. Había habido rumores, miradas de desaprobación por parte de las antiguas familias y más de un desafío a la autoridad de Dante. Pero él se había ocupado de todos ellos, demostrando a todos que su decisión era definitiva y que su amor por ella era absoluto. Por fin tus hombres han dejado de vigilarme como si fuera a robar la plata, observó ella, haciéndole reír. Protegen lo que es mío, dijo él, girando su rostro para que ella lo mirara de frente. Y tú, Lena, eres lo más preciado que poseo. Ella arqueó una ceja. ¿Posees? Su sonrisa era depredadora,
Le recordaba al hombre peligroso que había conocido al principio. Poseo, confirmó él, deslizando la mano para acariciarle la cara. Igual que tú, eres dueña de cada parte de mí. El sol de la mañana se reflejó en el diamante de su dedo, haciendo que prismas de luz bailaran en el rostro de él. El anillo era pesado, ostentoso, una clara señal para todos de la posición de ella y del derecho de él sobre ella. Al principio ella había protestado por su tamaño, pero Dante se había mostrado insistente. Deja que lo vean, le había dicho. Deja que sepan que eres intocable. Nunca pensé que encontraría la paz aquí, admitió ella, mirando a su alrededor la mansión que antes le había parecido una prisión. Después de todo, después de que te obligara a quedarte, su voz no mostraba remordimiento. Dante nunca se había disculpado por sus acciones, por exigirle aquella noche, por mantenerla atrapada hasta que se enamoró de él. No estaba en su naturaleza arrepentirse de tomar lo que quería. Después de que me mostraras quién eres realmente, le corrigió ella, tanto el monstruo como el hombre. Él la atrajo hacia sí, apoyando la frente contra la de ella. El gesto era íntimo, vulnerable, algo que solo ella había podido ver. Eres la única que ha visto mis dos caras y se ha quedado. El jardín de abajo cobró vida con el canto de los pájaros, en marcado contraste con las noches llenas de disparos y gritos que aún la atormentaban en sus recuerdos. Pero esos recuerdos se estaban desvaneciendo, sustituidos por otros nuevos. Las raras sonrisas de Dante, sus caricias cuando estaban a solas, la feroz protección que le ofrecía sin dudar. Siempre me quedaré, susurró ella, y sintió que sus brazos la rodeaban con más fuerza. Los labios de Dante rozaron su sien, luego su mejilla, antes de encontrar su boca en un beso que contenía tanto posesión como promesa. Cuando se apartó, sus ojos estaban oscuros por la emoción. Eres mía para siempre, Lena. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre los suelos de mármol de la mansión Duca. Lena se situó junto a las ventanas del suelo al techo, trazando patrones con los dedos sobre el frío cristal mientras observaba cómo la ciudad cobraba vida. Los últimos meses parecían haber transcurrido hace una eternidad. El miedo, la violencia, la incertidumbre, todo parecía lejano ahora. A sus espaldas oyó los pasos firmes de Dante acercándose. A pesar de estar debilitado por su enfermedad, seguía moviéndose con la silenciosa elegancia de un depredador. Su reflejo apareció junto al de ella en la ventana, y sintió la familiar calidez de su presencia cuando él la rodeó con sus brazos por la cintura. ¿En qué piensas? Su voz era suave junto a su oído, un suave murmullo que le hizo saltar el corazón. Lena se recostó contra su pecho, dejándose llevar por el ritmo constante de su corazón. En todo, qué diferentes son las cosas ahora, qué diferente soy yo. Las manos de Dante se tensaron ligeramente alrededor de su cintura. ¿Te arrepientes? Ella se giró entre sus brazos y se encontró con su mirada oscura. La dureza que antes dominaba sus rasgos se había suavizado, pero solo para ella. Para el resto del mundo, seguía siendo el temido jefe de la familia Duca. Pero aquí, en estos momentos de tranquilidad, era simplemente suyo. No, susurró ella, alzando la mano para trazar la cicatriz que le recorría la mandíbula, un recuerdo de las batallas que habían sobrevivido juntos. No me arrepiento de nada. La mansión estaba en silencio a su alrededor, un lujo por el que habían luchado mucho para conseguirlo. A través de las ventanas, podía ver a los hombres de Dante patrullando los terrenos, un recordatorio constante de que su paz tenía un precio, pero era un precio que ella había pagado de buen grado. Elegir esta vida, elegirlo a él, a pesar de todo lo que había sucedido. Lo has cambiado todo, murmuró Dante, acariciándole la mejilla con el pulgar. Este lugar, mi mundo, a mí. Su voz tenía el peso de una confesión, algo que no compartía con nadie más. Lena sonrió recordando al hombre frío y exigente que una vez le había ordenado pasar una noche con él. ¿Cuánto habían avanzado desde aquel momento de desesperación y miedo? Tú también me cambiaste, admitió ella. Nunca pensé que encontraría fuerza en la oscuridad. Dante la llevó al sofá de cuero cerca de la chimenea y la sentó a su lado. La luz de la mañana reflejaba las canas de su cabello, prueba del estrés y las batallas que había soportado.
Sin embargo, había sobrevivido a todo, la enfermedad que había amenazado con llevárselo, las traiciones, los atentados contra su vida. Y a pesar de todo, ella había estado allí, viéndolo luchar, viéndolo vivir. Recuerdo la primera vez que me desafiaste, dijo él, con un toque de diversión en la voz. Allí de pie, temblando, pero negándote a ceder. Entonces supe que eras diferente. Estaba aterrorizada, admitió Lena, acurrucándose a su lado. Pero te quedaste. Sus dedos se enredaron en su cabello, suaves a pesar de la fuerza que ella sabía que poseían, cuando todos los demás habrían huido. Te quedaste. La ciudad se extendía bajo ellos, un reino que Dante gobernaba con mano de hierro. Pero aquí, en ese momento, nada de eso importaba. La violencia que había marcado sus comienzos se había transformado en algo más profundo, más permanente. Ahora este es nuestro hogar, dijo Lena en voz baja, observando el juego de emociones en su rostro. Tu hogar. Los ojos de Dante se oscurecieron con intensidad, la misma mirada que la había asustado y emocionado desde el principio. Pero ahora entendía lo que era. Amor, feroz e intransigente, envuelto en la armadura de un hombre que nunca había esperado sentirlo. Su mano le acarició la cara y su pulgar le rozó el labio inferior. Eres mía, Lena, susurró, con palabras que eran a la vez una declaración y una promesa. Para siempre. Ella se inclinó hacia su tacto, sintiendo la familiar oleada de calor y deseo que se había vuelto tan natural como respirar. El hombre que una vez había amenazado con poseerla, ahora tenía su corazón, entregado libremente. Con un suave beso, Lena supo que, a pesar de todo, había encontrado su lugar al lado de Dante para siempre. Espero que te guste esta historia. Por favor, comparte cuál es tu parte favorita de la historia y desde qué parte del mundo la estás viendo.